Nunca los damos igual, nunca. Y a veces Dios nos amplía un poquito más, a veces Dios no toca a una persona con un tema de esos, pero con un mismo tema después puede ser tocada por Dios. Aquí dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, hermanos, como les he comentado, dice en Hechos capítulo 20, verso 7, y en 1 Corintios 16, verso 1 y 2, que el primer día de la semana era domingo. El Señor Jesucristo resucitó en domingo. Y María Magdalena, hermano, estaba tan preocupadísima por él, agradecida, porque un día recordando, hermano, que ella estaba endemoniada. Dice la Biblia que de María Magdalena salieron 7 demonios o 8. Y esta mujer la iban a matar a pedradas porque la habían encontrado en adulterio. Es fácil suponer, hermanos, que hay espíritus que mantienen engañada a la persona, y el mejor engaño del diablo es que la gente no se dé cuenta que está engañada. El simple adulterio y la simple fornicación, la unión libre, hermanos, aquella mujer estaba endemoniada y Cristo la liberó. Cristo, cuando levantó la vista, después de que le estaban preguntando los judíos que si era bueno matarla a pedradas o no, que qué él decía. Y cuando les dice, el que se sienta libre de pecado, lance la primera piedra. Alzó sus ojos Cristo y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? Ninguno, Señor. Se fueron todos. Dice, ni yo te condeno. Qué hermoso es cuando Dios no condena, y aquella mujer estaba sumamente agradecida. Dice la Biblia que estaba oscuro cuando ella fue a la tumba. Ella iba con el deseo de embalsamar el cuerpo, agradecida, hermano. Y vemos aquí, hermano, que Dios se le manifestó a ella. ¿Cómo Dios se manifiesta muchas veces a las mujeres? A veces nosotros, en sentido como irónico o de burla, ¿verdad? Como para reírnos, decimos que las mujeres son chismosas. Pero las mujeres, hermano, ¿por qué Dios se apareció primero a las mujeres? No solamente a María Magdalena. A María Magdalena se le apareció, hermano, en el espíritu, porque ella estaba agradecida. Pero a la mujer samaritana estaba impresionada cuando se dio cuenta que Jesús era Dios. Porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Recordemos con Saulo de Tarso cómo se le manifestó el Señor con espíritu de gracia. Hay personas que a fuerzas quieren predicar el arrepentimiento y que la gente diga me arrepiento, se hinquen y digan ese ya se arrepintió. Pero ¿cómo trabaja Dios? Dios salvó al apóstol Pablo y nunca le dijo arrepiéntete. Simplemente Pablo le dice, ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Por qué? Por la gracia irresistible del poder del Espíritu Santo. Así que María Magdalena, hermano, fue esa mañana siendo aún muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo que se habían llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermano, aquella mujer inmediatamente fue a correr a dar las buenas nuevas. Todos nosotros por lógica suponemos de que aquella mujer estaba impresionada. ¿Cómo se han robado, han secuestrado el cuerpo del Señor? Pero hermano, ella ya estaba predicando las buenas nuevas de salvación. Porque no se acordaban ellos. Cuando usted lee detenidamente Mateo, Marco, Lucas y Juan, que por cierto se les conoce como libros históricos. Y hay mucha gente, como decía nuestro hermano Hugo, que no aceptan la historia para salvación. Usted no se crea de las personas que le digan, no, es que la Biblia contiene solamente la palabra de Dios. Ah, qué sabios. Entonces ellos saben solamente cuál es inspirada divinamente y cuál no. Y dicen que la historia no es para salvación. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos son históricos. A nosotros nos sirven para salvación la historia. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que ella corrió y fue a Simón Pedro y al discípulo al que amaba Jesús. ¿Cuál es el discípulo que amaba Jesús? Dice en capítulo 21 de Juan, hermanos, en el último verso, en los últimos 4 versos del 20 al 24, el verso 20 del capítulo 21 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y el verso 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que Juan
O sea, estaba hablando de sí mismo, pero no quería que la gente se diera cuenta que hablaba de sí mismo. A él se le llamaba el discípulo amado, porque Juan significa amado por el Señor. Entonces, hermanos, el discípulo amado oyó luego las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué era tan amado por Cristo? Porque era su primo hermano. No como aquellos que tienen la mente distorsionada. Dijo un judío, animales de dos patas que tienen el cerebro distorsionado. Dicen que Jesús estaba enamorado de Juan y que tenía relaciones. ¡Qué asquerosidad! Ellos no comprenden, hermano, y hoy vamos a ver un poquito, hermano, cómo una cosa es en la carne. ¿Han visto ustedes endemoniados que andan desnudos? También había gente que se desnudaba para profetizar, llena del Espíritu Santo, pero era algo diferente. Y en la soberanía de Dios tampoco sabemos exactamente qué era que anduvieran desnudos. ¿Significaba que traían solamente un velo transparente? ¿O realmente sí andaban bien desnudos? Recordando el arrebatamiento, cómo Elías se fue y dejó caer el manto. ¿Qué más dejaría caer? El Señor Jesucristo dejó los lienzos cuando resucitó. El lienzo de la cabeza, todos los lienzos con que estaba, los dejó enrollados ahí aparte. A diferencia de Lázaro. Lázaro, cuando Cristo va y lo resucita, le dice: Lázaro, ven fuera. Salió envuelto en sudarios, hermano, ahí amortajado ahí de que lo habían embalsamado y todo. Dice: suéltenlo y déjenlo irse, porque seguramente, ¿cómo salió caminando Lázaro? Por el poder de Dios, pero bien envuelto en sábanas, en vendajes. Pero Cristo, cuando resucitó, dejó todos sus vendajes ahí. Cuando nosotros nos vayamos con el Señor Jesucristo, posiblemente esta ropa, si la traemos y no la dejamos, va a resplandecer, llena del Espíritu Santo de Dios, así como cuando los vestidos de Cristo resplandecieron cuando se le apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Qué bonito que usted piense la próxima semana: ay, Señor, ¿dónde ando pecando? Señor, quiero pedirte perdón, ¿a quién he ofendido? Señor, que el domingo que yo vaya a participar de la Santa Cena, como dice en el capítulo 6 de Evangelio de Juan, que si todos nosotros, hermano, participamos de la Santa Cena, del cuerpo y la sangre de Cristo, hermano, tenemos parte con Él. Es un símbolo, pero es un símbolo de una realidad. Es necesario un mandamiento que dijo Dios, que participáramos de su cuerpo, participar de su cuerpo, que usted diga: vive Jehová delante del cual, en cuya presencia estoy. Así decía Elías, así decía Eliseo: vive Jehová delante del cual, en cuya presencia estoy. Que usted siempre se imagine al Señor que lo está viendo. Por eso, cuando usted está solo y quiere pecar, cuando usted está solo y piensa que nadie le lee el pensamiento y le da vuelo al pensamiento, acuérdese que Dios lo está viendo, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que digan: he decidido poner a Dios delante de mi presencia, mi corazón inclinado para Él. Y a veces en los jueves, hermano, hago mucha insistencia para los pocos que vienen en jueves, que tengamos el hábito de la oración, que tengamos el hábito de la lectura bíblica. Porque si usted no ora, si usted no lee la Biblia, hermano, es que no le interesan mucho las cosas de Dios. Por lo tanto, es probable que no tenga el Espíritu de Dios. Y es ahí donde se cumple: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cristo está a punto de venir por nosotros. Cristo viene. Él va a arrebatar a su pueblo, hermano, y va a ver la lucecita que Dios puso en nosotros. Y si esa luz que puso en nosotros es tinieblas, entonces no nos van a levantar los ángeles. Las tinieblas simbolizan al pecado. Hay que pedirle a Dios que nos santifique. Gloria a Dios, que así como Él resucitó entre los muertos, porque, hermano, Él resucitó entre los muertos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. María Magdalena, el tesoro de ella era Cristo. ¿Cómo es posible que ya lo mataron, que ya lo crucificaron? Yo voy a ir a embalsamar su cuerpo. Ahí les abrió el entendimiento Dios para recordar todo. ¿Cómo era posible que aquella gente no entendía? Estaba yo leyendo por ahí, en el capítulo 4, creo es de los Hechos, cómo la gente deseaba mentir. En el capítulo 4, verso 16, cuando Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en el templo de la Hermosa, lo llevaron a testificar y los querían enjuiciar porque andaban haciendo milagros. ¿Por qué? Por la envidia. Los sacerdotes religiosos de aquel tiempo les gustaba mentir y deseaban mentir. Pero ¿qué dice el verso 16, 4:16 de los Hechos?
diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Les dolía no poderlo negar. ¿A cuántas personas les gusta mentir y les duele no mentir? ¿Cuántas personas que los agarran en curva prefieren negar? Pero cuando usted haga algo, no lo niegue. Hágalo para Dios, reconózcalo. Le va a dar vergüenza, pero eso le va a ayudar para que en la próxima no mienta, para que en la próxima no se equivoque, para que en la próxima agrade a Dios. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, esta mujer María Magdalena, hermano, había decidido buscar a Dios en espíritu y en verdad. Así que corrió y le dio las nuevas a Simón Pedro y al discípulo amado, a quien el Señor amaba, a su primo hermano. Su primo hermano. Hermano, cuando Cristo estaba crucificado, se preocupó por María y le dice, madre, he ahí tu hijo. Y él le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa. ¿Qué no tenía casa María? ¿Qué no tenía familia María? Tenía más hijos, tenía hijas. Dice la Biblia que tenía hijas y tenía hijos. Pero no creían en Jesús. Cuando Cristo dijo, no piensen que he venido a traer paz. He venido a traer disensión entre el padre y el hijo, entre el padre y la hija, entre la suegra y la nuera. Y los enemigos serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque la gente cuando cree en Cristo, hermano, el otro no es de Cristo. Necesitamos ganarlos para Cristo. Son hijos de la serpiente. Y en aquel momento los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Por eso Cristo le encargó a Juan, a su mamá. Era el discípulo amado. Y veremos que ojalá que no alcancemos nosotros a ver eso, que primero venga el arrebatamiento y nos vayamos. Pero es probable que el apóstol Juan tal vez venga, ¿verdad? Como les he dicho. Cristo no dijo que no moriría, porque dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero si yo quiero que quede hasta que yo quiera, hasta que yo vuelva. Hermano, ¿quién va a luchar contra el anticristo? ¿Quién va a luchar contra el anticristo? Y recordando Nehemías capítulo 8, hermano, ¿por qué se agradó tantísimo Dios de que aquella gente celebrara la fiesta de los tabernáculos? Porque la gente lo hizo de corazón. Y tanto fue así que llenó de su Espíritu Santo a Josué, hijo de Josadac, y a Zorobabel, que posiblemente ellos también sean los dos testigos que luchen contra la bestia. Lea usted capítulo 3 y capítulo 4 de Zacarías en su casa con calma y se va a dar cuenta de que quiénes serán esos dos testigos, pero están a punto de venir. ¿Y qué relación tenían ellos? Resulta que allá con Nehemías había regresado Zorobabel y también Josué, hijo de Josadac. Entonces Dios llenó de su Espíritu Santo a todo el pueblo, vino un avivamiento. Cuando usted lo hace en espíritu y en verdad y se entrega a Dios, viene un avivamiento para su vida. Viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué decía yo el jueves? Bueno, como hoy no vino la hermana Imelda, hoy no vino Sara, mi esposa, y solamente éramos 4 o 5. Pero qué bonito, ¿qué significa un avivamiento? Que Dios esté con usted. Así estaba Dios con todos los profetas. Y les comentaba yo que un día el rey, no recuerdo el nombre del rey, mandó a su mujer disfrazada para que el profeta no la conociera. ¿Sabes qué? Disfrázate y ve, pregúntale que si no, se va a morir el niño. Y aquella mujer fue disfrazada y el profeta estaba de espalda. Dice, ¿por qué te disfrazas, mujer de fulano? Vienes a preguntarme que si tu hijo se va a morir. Sí, se va a morir. Dice, regrésate y cuando vayas entrando al pueblo se te va a morir. ¿Por qué? Porque aquel hombre tenía comunión íntima con Jehová. Tenía un avivamiento. Qué bonito que nosotros tengamos ese avivamiento, porque se viene una llenura del Espíritu Santo. En Pentecostés no fue completo. No hubo señales en los cielos. Y va a haber señales en los cielos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso faltó en el día del Pentecostés. Se le llama las lluvias tardías. Porque en el libro de Joel habla de las lluvias tempranas y las tardías. Pero ¿cómo va a obtener usted el Espíritu Santo? Si no se lo pide a Dios, Espíritu Santo y fuego, de tal forma que profetice. Los hijos y las hijas, los siervos y las siervas profetizarían. Los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Hermano, qué bonito que empiecemos a tener
visión y revelación de Dios que coincida con los últimos tiempos y que lo chequemos con la Biblia. Pero también que no vayamos a ser como aquellos escribas y fariseos, hermano, que cuando venga algo real de Dios, no lo distingan. No lo distingan. Que venga el arrebatamiento y diga, ¿por qué me quedé? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y nos vamos. Así que, hermano, Pedro, bien gordito seguramente porque el discípulo amado corrió y llegó a prisa a la tumba de Jesús, pero no entró, le dio seguramente miedo, no sé qué pasó, pero cuando llegó Pedro, él se mete para adentro y se da cuenta que Cristo no está. Los lienzos aparte. Y vuelvo a repetir una vez más, ¿nos iremos a ir con ropa o se va a transformar la ropa en luz como se le transformó a Cristo? Hermano, son misterios, porque el profeta Elías cuando fue arrebatado se le cayó el manto. Y ese manto pues ya triste Eliseo porque se había ido Elías. Cuando se quiere regresar, o sea cuando venían para acá, Elías golpeó el río y se abrió. Pasaron como por tierra seca. Y como se le cayó el manto cuando regresan, pues el río ya tenía su cauce normal. Y agarra el manto de Elías y golpea. Él había pedido el doble del espíritu de Elías. Elías hizo 8 milagros. ¿Cuántos hizo Eliseo? 16. Se los recomiendo, busque ahí en la Biblia y cuéntelos, anótelos. Elías hizo 8 milagros, pero Eliseo pidió el doble del espíritu. Y le dijo a Elías, si ves cuando ya sea tomado, te será hecho, y si no, no. Y fue tomado en carros de fuego. Tecnología, Dios tiene carros. En la Biblia habla mucho de carros y carros de fuego. Esa tecnología que, ¿cómo nos va a llevar Dios? Es un misterio. Unos dicen que en una nave espacial muy grande, para Dios no hay imposibles. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá prodigios. ¿Qué son prodigios? Son cosas tremendísimas que van a ocurrir. Lo va a ver. Ya por ahí en las noticias hay uno que se llama Pepe de Monterrey, México, y le encanta sacar ese tipo de cosas. Se ven las galaxias a lo lejos con telescopios ultramodernos de la NASA, telescopios de Europa, telescopios de Rusia. ¿Qué es lo que están viendo allá? Que los científicos están pasmados y dicen, estábamos equivocados. ¿Qué es lo que ven que no nos quieren decir? Y hay científicos que son ateos y se convierten al evangelio porque dicen que eso que hay allá afuera no fue hecho solo. ¿Cómo va a ser hecho solo por una explosión? Métale una bomba a su departamento y hágala explotar y a ver qué encuentra. Entonces, eso es la evolución. La evolución es un desorden, pero Cristo ordenó todo, gloria a Dios. Así que, hermanos, dice el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. ¿Cómo es posible, hermano, que los soldados romanos, viendo que se había desaparecido el cuerpo de Cristo, que habían venido ángeles y los habían dejado medio ciegos ahí con la luz, el resplandor, los romanos habían visto ángeles de Dios y se había levantado Cristo? Ellos lo vieron. Y la codicia, la avaricia, ellos prefirieron recibir dinero que les estaban dando los judíos para que dijeran que los judíos se habían robado el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que hasta el día de hoy, así la gente piensa, por eso los judíos no se quieren convertir a Cristo. Pero hermano, hay que estar orando para que Dios llene de su Espíritu Santo 144,000 judíos, para que Dios llene de su Espíritu Santo a 2 testigos de Dios que van a luchar contra el anticristo. Usted pida por la bendición y la redención de Israel. Hermano, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Quiere bendición para Israel? En otras palabras, está recibiendo bendición para usted. Pídale a Dios. Es cierto que son de lo peorcito porque no quieren aceptar a Cristo. Son de lo peorcito, pero les achacan muchas cosas. Y como seres humanos, dice el Salmo 82, que mueren como seres humanos. Nos conviene ser hijos de Dios. Nos conviene entregar nuestra vida a Cristo. Dice que si nosotros somos dioses, pero ahí la palabra Dios significa juez, magistrado. Y usted cuando entrega su vida a Cristo, usted va a ser juez en el futuro. Estamos en la universidad de Dios. Estamos estudiando para juzgar ángeles. Estamos estudiando para juzgar gentes que no quieren entregar su vida a Cristo.
y estamos estudiando para ser jueces, y en aquel día será diferente. Será diferente. Si Dios lo pone a juzgar a sus familiares, no va a sentir feo porque va a estar en el Espíritu, y en aquel tiempo el carácter de la persona se le va a manifestar a aquel. Así como les he dicho que el nombre de la persona manifiesta el carácter de la persona, y no siempre. Pero a veces tenemos inclinaciones a algo. A mí me gusta el hobby de andar investigando el significado de los nombres, y he encontrado que un 70% refleja el carácter de las personas. Y como les digo, el otro 30% tienen nombres bonitos, pero son unos vivos demonios. Entonces, hermano, ¿cómo se va a manifestar un familiar con usted allá? ¿Cómo se va a manifestar? A nosotros no nos consta, pero podemos platicar sin pecado ahí. Oye, ¿cómo será en aquel día? ¿Por qué Dios tiene el maná escondido? ¿Será que Dios da el maná para que la gente se alimente? ¿Será que los demonios ya no se alimentan con Dios? ¿Cómo los está venciendo Dios? Ya hemos visto ese tema, ¿verdad? Ya en la guianza de Dios, que pierden batallas, pierden geografía, pierden terreno, son desplazados y de esa manera son vencidos y están siendo expulsados al lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿cómo se vería usted si tarda un mes sin comer? ¿Cómo se vería? Si Dios tiene el maná escondido, ¿cómo se verán los demonios en caso de que ya no coman maná, en caso de que Dios estuviera dando el maná? El maná es simbólico también. Cristo es el maná, Cristo es el alimento de vida eterna, el agua de vida eterna, gloria a Dios. Hay tantos símbolos, pero a veces son realidades como el bautismo. Gloria a Dios por los que se bautizaron. Gloria a Dios, hermano. Y que usted siente el deseo de venir la próxima semana, hermano, deseoso de participar de la Santa Cena. Y como ya lo hemos visto, Dios no desecha a la persona. No se siente digno de la Santa Cena, humíllese y pídale perdón a Dios. Y va a participar. No se siente perfecto, yo tampoco. No se siente perfecto, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro tampoco eran perfectos. Pero en esa imperfección, hermano, Dios nos llamó. Tratemos de ser lo mejor para Dios. Tratemos de llorar como en el libro de Nehemías. Les recomiendo que lean el libro de Nehemías. Pasaron 70 años de esclavos. Ya no podían adorar a Dios en el tabernáculo, en el templo donde Dios se manifestaba. Y recordemos, hermano, que 10 tribus se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque ellos quisieron sus templos donde se les antojó. Ellos querían adorar a Dios donde se les antojaba, como ellos querían. Dios tenía establecido que fueran al tabernáculo en Jerusalén. Pero como allá estaban los judíos, 2 tribus, Judá y Benjamín. Ciertamente hubo mucha gente que dijeron, no, yo soy de la tribu de Rubén, pero yo no me quedo aquí con ustedes. Dios dijo que allá me congregara y mejor me voy para allá. Y mucha gente de diferentes tribus se fueron para allá. Entonces, hermano, Dios a nosotros como gentiles nos ha salvado, gloria a Dios. Pero hay mucha gente. ¿Será que hay gente genéticamente en su ADN, solamente Dios conoce, que tiene sangre de los samaritanos? Porque la salvación era para los judíos en aquel tiempo. Está salvando Dios, pero también está salvando gentiles como tú y como yo. Porque a Dios le gusta la fe. Nosotros tenemos más fe a veces que los judíos, porque María Magdalena y los discípulos oían y oían 3 años andando con Cristo y leían la escritura y no la entendían. Y aquellos judíos que mataron a Cristo viendo señales grandísimas, una vez le dio de comer a 5,000, no contando mujeres ni niños. Eran como 20,000 seguramente, viendo la señal y le dicen, danos señal. Querían más señal. Hay gente que no se llena viendo señales. Hay gente que no se llena leyendo la Biblia y no la entiende. Quieren conocimiento, conocimiento, conocimiento y no le dan nada a Dios. ¿Qué le estamos dando a Dios? Dice el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al Señor y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Fíjese cómo no entendían que era necesario que resucitara de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos, porque no permitirás que mi alma quede en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, verso 10, que usted esté seguro de que usted se va a levantar después de los muertos.
Qué bonito, por eso venimos aquí a la iglesia, porque no nos resignamos a morir, no nos resignamos a morir. Levante su mano el que quisiera que le dieran un balazo o que se muriera en el freeway saliendo del templo. Yo no, ni usted. ¿Ah? ¿Quién quiere quedarse en la tumba? Yo no, ni usted. Por eso venimos aquí a la iglesia. Por eso estamos pidiéndole a Dios que nos dé el don de la fe. Si usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a manifestar su fe en usted. Y entonces usted va a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ya no va a permanecer igual. Ya no va a permanecer igual. Pidámosle a Dios el don de la fe. Y yo le platicaba a un hermanito, pues hay que practicar aunque nunca se haga. Hay que practicar el don de la fe. ¿Cómo lo practicaríamos? Yo les decía así como tipo broma. Hay una hierba ahí la hierba de esa que da mucha comezón, que le atacó a mi esposa, unas ronchas feas en sus manos. Digo, no hombre, quisiera tener fe para decirle, sécate en el nombre de Cristo. A lo mejor sería bueno practicar, pero que nadie lo vea para que no digan, bueno, ¿y este loco qué está haciendo? ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dice el verso 11, pero María Magdalena estaba afuera llorando de agradecimiento, de felicidad, hermano, porque había sido liberada. ¿Cuántas veces ha llorado usted de felicidad, de agradecimiento, hermano? Porque Dios le tiene aquí oyendo la palabra de Dios, que es la que le puede dar vida eterna, es la que le puede dar seguridad en su salvación, que si usted cometió un pecado en el pasado o vive en un pecado presente, sienta que se pone a cuentas con Dios y Dios le perdona, aleluya. Dios le perdona. Estaba afuera llorando, dice el verso 11, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, o sea, se inclinó para mirar. Ella no sabía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga los ojos en Jesús, pero no espere lo que ve, no se imagine una estatua, una figurita, una estampita, no sea idólatra. Porque el que está viendo lo que está ahí, ya lo recibió, pero el que espera lo que no ve, con paciencia lo aguarda. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Dice el verso 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados junto a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Muchas veces el Señor Jesús vela el entendimiento. No sabía que era Jesús. Usted muchas veces viene a la iglesia y no sabe que es Jesús el que le está hablando, no el predicador. Dios quiere que usted vaya a la patria celestial, que usted se ponga a cuentas con Dios en la fe, porque Dios vino a sembrar fe en Adán y Eva y viene a cosechar fe en el arrebatamiento. El arrebatamiento está próximo. Vámonos con Dios. ¿A qué nos quedamos aquí? Es un desastre lo que viene, va a haber un desastre cósmico, señales en el cielo, en la tierra y en el mar. Las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hermano, tsunamis tremendos van a inundar islas enteras. Va a haber pestes, no como el coronavirus, hermano. Yo les he dicho que las pestes, hermano, es cuando la gente cae en las calles. Se imagina que anden trascabos, que anden tractores juntando gente muerta de la calle. Vienen pestes, vienen terremotos, no como los que hemos visto. Aunque bueno, hablando de terremotos, hubo 250,000 muertos en Haití. ¿Y les mandaron dinero y se los entregaron? No. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? El gobierno no les está dando la ayuda que mandan y la gente deseosa de mandar ayuda y puros vividores que se la roban. Se robaron muchos millones de dólares que le mandaron a Haití y eso fue conocido de todos. Pero tenemos la mala costumbre de no ver noticias o tenemos la mala costumbre peor de que se nos olvida. Podemos orar y ojalá Dios nos diera la bendición de conocer a alguien personalmente para mandarle que sea cristiano. Porque ya los mundanos excluyen a los cristianos. Por eso tenemos que preocuparnos nosotros por aquel que teme a Dios, que necesita a Dios. Tenemos que ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Cristo. Así que hermanos, dice el verso 15,
Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No dude. Hay otras partes de la Escritura, por eso son 4 libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escribieron desde puntos de vista diferentes. En una parte de la Escritura dice que tocaron los pies y acá dice que no tocaron los pies. ¿Será que con eso yo ya no voy a creer? ¿Será que ya me voy a apartar? Son cosas que no entiendo y que Dios permitió que se escribieran así, seguramente para probarnos. Que si lo tocaron o no lo tocaron, que si ahí está, mi fe está en Cristo. Y se afirma más mi fe, porque después de muerto me levantaré del polvo y con estos ojos miraré a Dios y lo miraré yo y no otro, dijo Job. Y yo también lo digo. Que usted esté seguro de que va a resucitar, que no entiende si tiene defectos la Escritura, así lo permitió Dios. Y no le haga caso a los mundanitos por ahí, porque yo todavía, platico a veces con personas que digo, pues ya, yo creo ya andan muy lejos de Dios. Me dicen, yo quisiera leer el libro de Enoch. ¿Y por qué quieren leer el libro de Enoch? Porque los ateos, los que nos atacan, los que atacan a Dios, dicen que por qué se sacó el libro de Enoch de la Biblia, que por qué no está ahí. ¿Le va usted a creer a un mundano de lo peor? ¿A Satanás, padre de engaño y de mentira? Si no está ahí, yo lo puedo leer, pero no como inspirado. Porque esos libros de Enoch confunden más de lo que están confundidos. Y me dice esa persona, dice, no, es que los testigos de Jehová también tienen mucha razón. Y cuando habla conmigo dice, no, es que fulano me reta, y no, yo no me dejo y yo estoy dispuesto a pelear. Por eso no se congregan. Dice, aunque yo ore y lea la Biblia en mi casa, le digo, aunque tú ores y lea la Biblia en tu casa, se perdieron 10 tribus porque hacían sacrificios en otro lado y no en Jerusalén. Dios tiene establecido un lugar. Y Dios tiene establecido un lugar que se llama iglesia para que vengamos a oír la palabra de Dios, para que no nos quedemos, yo soy salvo, yo voy a leer la Biblia y voy a orar. Así engaña el diablo. Llega el momento dado en que ya son pastores solitarios que no pastorean a nadie ni en su casa y sienten que son salvos. Hermano, hay que tener cuidado. Verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cómo Dios utilizó a las mujeres para predicar. Y como les decía la samaritana, hermano, cuando la samaritana se impresionó con Cristo, inmediatamente fue, evangelizó al pueblo y se trajo a todo el pueblo. Y no la paraban hasta que le dijeron, ya cállate, hombre. Creímos de primero porque no habíamos visto, pero ahora que ya vimos a Cristo ya no es necesario que nos hables. Qué bonito que, hermano, usted predique el Evangelio. Que recuerde la resurrección de Cristo. Que recuerde que los que hemos entregado nuestra vida a Cristo ya resucitamos. Por eso cuando estemos en la tumba, cuando Dios diga levántense, nos vamos a levantar, así como le dijo a Lázaro. Lázaro había resucitado en vida, por eso cuando estaba muerto en el sepulcro, Cristo lo resucitó. Que usted esté seguro de que se va a ir al panteón y que va a oír la voz de Dios en aquel día. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, bendice a la iglesia Maranata, Padre. Bendícenos, Rey del universo.